Buenas tardes y bienvenidos a otra emisión de su canal Seamos Conscientes. Aquí porque creo que es importante hacer este tipo de comentarios o dar una opinión y que también ustedes me compartan sus opiniones en los comentarios, ¿sí? Sobre la marcha de la supuesta generación Z. ¿Y por qué digo supuesta? Porque los más jóvenes que vi eran de aproximadamente 40 años, los más jóvenes. En todos los videos de noticias y de otros canales que yo estuve observando, solamente vi dos jovencitos. Y la generación Z, que se supone es de los 12 a los 22 años, yo no vi jovencitos de 22 años ahí, más que una de 16 y uno de unos 20, 22 años. Eso es todo lo que vi. Todas las demás eran personas de 20 años en adelante. ¿Por qué le echarían la culpa a la generación Z de un movimiento posiblemente subvencionado por otras personas que no les conviene las medidas que está implementando la doctora Sheinbaum? Y ya sabrán de quiénes hablo, ¿verdad? Una persona llamada Carlos, cuyo apellido suena muy similar a la palabra delgado en inglés, ¿sí? Que si ustedes buscan la traducción de la palabra delgado sabrán de quién estoy hablando, ¿verdad? Y otro dueño de una cadena de electrodomésticos y de un banco y de una empresa de internet, ¿verdad? Bueno, estas dos personitas y de un expresidente por ahí que se vieron imágenes de él usando una playera que traía ese dibujo de la calaverita de un anime llamado One Piece, ¿sí? Entonces, pues, ustedes imagínense quién financió ese movimiento. Yo creo que esas tres personitas que estoy insinuando en estos momentos. En fin, continuemos con el tema. ¿Por qué dijeron, para empezar, que era la generación Z? Cuando son puras personas, la mayoría son de 50, 55 años a 70. ¿Por qué echarle la culpa a los jovencitos? Los jovencitos no se preocupan por la política actualmente, no les interesa. Así que hay que ver realmente cuáles son los objetivos de estas personas. Por ahí una señora como de 55, 60 años mencionó que el expresidente Vicente Fox, había él fundado o él hecho la pensión a adultos mayores. Señora, yo le comento a esta señora, él estuvo en contra de las pensiones. Si no lo recuerda o si nunca vio las noticias en su momento, él votó en contra de las pensiones. De hecho, todos los prianistas están en contra de las pensiones. Y con esto no estoy defendiendo al partido político que actualmente está en el poder. No, yo no defiendo a nadie, ¿sí? Simplemente que la gente proteste, pero bajo bases sólidas, bajo información correcta, ¿sí? Esa señora tiene una creencia falsa, porque no fue el presidente Fox el que puso las pensiones. De hecho, él estuvo en contra de las pensiones. De hecho, fue por el PRIAN que quitaron las pensiones, ¿sí? Que se reformó la ley y entró en vigor en el año 97, más o menos a mediados del 97. Y todos los que empezaron a trabajar después de esa fecha ya no tienen derecho a pensión. Y fueron los prianistas los que la retiraron, ¿sí? Hablo de ambos partidos políticos. Sí, yo no estoy a favor ni en contra de nadie. Simplemente que estas personas que están protestando están muy mal informadas. Muy, muy mal informadas. Y me extraña de una persona de esa edad que ha vivido gobiernos desde los años 80. Que ha vivido gobiernos desde los años 80. ¿Sí? Eran jóvenes en los años 80. Una señora de esa edad, de más de 50 años. Me extraña que diga eso. ¿A dónde se la pasaba cuando estaba gobernando este señor? Cuando gobernó Zedillo, cuando gobernó Fox, cuando gobernó Felipe Calderón. ¿A dónde se encontraba esa señora? No veía noticias,
no se informaba. Ahora, si en aquella época no se informaba, ¿por qué en la actualidad, en vez de ir a protestar nada más porque sí, nada más porque le dijeron, oye, si te doy algo vas y protestas, ¿por qué no en vez de eso se informó para saber de qué se trataba la protesta? Ahora, si bien todos tienen derecho a protestar, porque todas las personas tienen derecho a protestar, si algo del gobierno no les gusta, pero en base a la verdad, no en base a mentiras, que es este caso de la señora que les menciono, ¿sí? En bases reales, no ficticias, ¿sí? Se ve bastante ridículo eso de que, digo, todo mundo sabemos quiénes estuvieron en contra de las pensiones y digan que esas personas que estuvieron en contra de las pensiones sean las que aprobaron las pensiones. No es así. Las pensiones las está reactivando ahora desde que entró al poder el señor López Obrador, ¿sí? Que por eso precisamente como los anteriores gobiernos dejaron las arcas vacías, es la razón de que estén cobrando más impuestos, porque de alguna manera el dinero para adultos mayores de algún lado tiene que salir. Y si las arcas están vacías, ¿de dónde creen que van a sacar ese dinero para las pensiones? Exacto, de más impuestos. No los estoy justificando ni estoy diciendo que esté bien, porque la gente joven estamos más ahorcados con tanto impuesto. Sí, sí, pero si esas pensiones se quedan el día que los jóvenes pasemos a ser de la tercera edad, como los que son ahora, de alguna manera nos vamos a sentir agradecidos, porque ya no vamos a tener las mismas energías para trabajar como lo hacemos ahora, ¿sí? Así que una cosa por otra, ¿sí? Entonces, en fin, ¿o a poco con 55 años esa señora se va a poner a trabajar, a levantar cosas pesadas? Pues claro que no, claro que no. Y esas pensiones las activó el señor López Obrador, ¿sí? ¿Sí? Que yo sé que son muchos impuestos y a todos nos están ahorcando. Y ya ahora el SAT nos espía electrónicamente. No puedes hacer nada sin que te vea. No puedes hacer nada sin que te vea el SAT. Entonces, eso es frustrante para los que todavía estamos en edad laboral. Pero hay que verlo también desde otra perspectiva, que cuando ya no estemos en edad laboral vamos a querer estar en casa descansando, disfrutando de una pensión. Así que ahí se los dejo, digo, cada quien puede escoger lo que les convenga, ¿verdad? Y tienen su derecho a protestar, sí, tienen su derecho a protestar, pero no al vandalismo, que es lo que están haciendo. Están destruyendo, malmatando a policías, ¿sí? Destruyeron las vallas. Si esas vallas no hubiesen estado, hubiesen entrado al Palacio Nacional y lo hubieran destruido desde adentro. Señores, ¿qué es eso? ¿Qué ejemplo les están dando a sus hijos? Ya no a sus hijos, a sus nietos, porque estoy casi segura que todos los señores de 50, 55 años que estuvieron en esa protesta, prácticamente todos son abuelos. ¿Qué ejemplo les están dando a sus nietos? ¿Se han puesto a pensar en eso? Les están diciendo que el vandalismo es correcto. ¿Qué clase de persona va a ser su nieto cuando tenga la edad adulta? Un delincuente, puro y duro, sin remedio. Dicen, no, pues si mi abuelo lo hace, está bien. Pónganse a pensar eso. ¿Qué ejemplo les están dando a los pequeños? Que vean a su abuelo, a su abuela agredir a policías, ¿sí? Si de por sí nadie enseña ya respeto en estos días, ¿sí? ¿Qué va a suceder si ven a los abuelos agrediendo a la autoridad? ¿No se supone que está prohibido agredir a la autoridad? ¿Y qué es lo primero que están haciendo? Señores, 100 policías hospitalizados, 100. Y vemos a estos señores, bueno, a estos niños caprichosos, berrinchudos, en cuerpos de señores de la tercera edad, porque no se les puede llamar de otra manera, con los cascos de los policías a los que mandaron al hospital. No solo los mandaron al hospital, sino los despojaron de sus cascos y de sus escudos. Pues, ¿qué es eso, señores? Que a toda esa gente que fue a protestar, sus padres no los educaron en casa. Que alguien me explique, señores, ¿qué clase de educación recibieron esos señores? Eso me lleva a pensar que todos esos argumentos que me dieron mis padres y mis abuelos de que en mis tiempos las cosas eran diferentes, en mis tiempos mis padres eran muy estrictos,
Señores, si los padres de estos protestantes realmente hubieran sido estrictos, estos protestantes no estuvieran haciendo lo que hacen. ¿Sí? Estos protestantes no son más que niños malcriados de la tercera edad, no son otra cosa. Porque yo ahí lo que vi son puros niños berrinchudos, caprichosos y sin educación. Hasta aquí este corte. Muchas gracias, denle like, compartan y suscríbanse. Y denme su opinión al respecto, ¿sí? Vuelvo y repito, yo no estoy en contra de la libertad de expresión, estoy a favor de las protestas, pero no del vandalismo, señores, no del vandalismo, no de la destrucción y la agresión, ¿sí? Y se supone que ahí hay gente con títulos profesionales, ¿sí? Que son profesionistas. ¿A dónde nos dejan a los demás profesionistas? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Que todos los profesionistas somos igual de maleducados? ¿Igual de malcriados? Señores, por Dios, ¿a dónde nos dejan? Y son personas ya de la tercera edad. ¡Qué vergüenza! De veras, qué vergüenza. Hasta la próxima.